La ciudad estaba ocupada. Llevaba así 5 años. Las calles de Zwolle, una tranquila ciudad holandesa de casi 50.000 habitantes situada en el noreste de los Países Bajos, seguían repletas de soldados alemanes, tropas de las SS. No eran hombres que se rindieran fácilmente. No eran hombres que negociaran. Eran hombres que habían pasado 5 años sembrando terror en un país que no era suyo, y a quienes se les había ordenado resistir, sin importar el coste, sin importar lo que el ímpetu de la guerra les gritaba desde todas direcciones. Era el 13 de abril de 1945. La guerra en Europa agonizaba. Todos lo sentían. Berlín era asediada desde el este por las fuerzas soviéticas. El Rin había sido cruzado. Hitler se encontraba bajo tierra, en un búnker, despotricando contra los generales que ya no creían en los milagros. El Tercer Reich, ese sueño milenario, estaba a semanas del colapso total. Pero Zwolle aún no lo sabía. O mejor dicho, los alemanes dentro de Zwolle no estaban dispuestos a aparentarlo. Y los aliados tenían un problema. Los comandantes aliados que observaban Zwolle en sus mapas aquella noche sabían lo que significaría tomar la ciudad por la vía tradicional. Artillería, bombardeo sostenido y coordinado, un estruendo ensordecedor de proyectiles que atravesaría edificios centenarios, dispersaría a familias escondidas en sótanos y transformaría una ciudad llena de vida en un paisaje de escombros y dolor. Todo para desalojar una guarnición que, estratégicamente hablando, ya estaba acabada. La guerra había terminado, pero nadie se lo había dicho a la artillería. Las previsiones de víctimas eran desoladoras. Las estimaciones de daños colaterales eran aún peores. Así pues, 2 soldados, solo 2, fueron enviados a la oscuridad. Su misión no era tomar la ciudad. Eso sería imposible. Su misión era contactar con la resistencia holandesa dentro de las murallas, evaluar las defensas alemanas y regresar. Un simple reconocimiento. Peligroso, pero bien definido. Entrar, observar, volver. Ninguno de los dos volvería a ser el mismo. Uno no volvería jamás. Y para cuando amaneciera sobre Zwolle el 14 de abril de 1945, la guarnición alemana se habría marchado. La ciudad sería libre. Y un hombre sin un ojo, actuando completamente solo, habría caminado durante horas por una ciudad ocupada, luchando, fanfarroneando, quemando y gritando en la oscuridad, hasta que ésta se disipara. Su nombre era Leo Major, y lo que hizo aquella noche no fue estrategia. No fue una genialidad militar. Fue algo más visceral, algo más difícil de cuantificar. Fue furia, dolor y una negativa casi sobrenatural a aceptar lo que el mundo le decía que era imposible. Para entender el porqué, necesitas entender de dónde viene. Leo Major nació el 23 de enero de 1921 en Montreal, Quebec. Provenía de una familia franco-canadiense, un origen que, en el ejército canadiense de la década de 1940, tenía una importancia latente. Los franco-canadienses durante la guerra experimentaron una especie de doble identidad. Profundamente patriotas, a menudo sumamente orgullosos, pero a veces vistos con recelo o condescendencia por las estructuras de parlantes que no siempre sabían cómo tratarlos. Major pasó gran parte de su carrera militar siendo subestimado. Esa subestimación acabaría por serle útil. No era oficial. No era un estratega condecorado con estudios universitarios y un escritorio repleto de mapas. Era un soldado raso, y más tarde cabo primero, que luchó en el barro y el frío con el regimiento de la Chaudière de la Segunda División de Infantería Canadiense, un regimiento cuyas raíces se remontaban a las comunidades rurales a lo largo del río Chaudière en Quebec. Hombres que conocían el trabajo duro, los inviernos fríos y la particular tenacidad de quienes habían tenido que forjarse una vida en una tierra implacable. Se alistó en 1940. Se entrenó. Esperó. Se embarcó al otro lado del Atlántico, hacia una guerra que ya llevaba años arrasando. Desembarcó en Normandía en junio de 1944. Las playas de Normandía fueron uno de los lugares más violentos del planeta durante el verano de 1944. Miles de hombres cayeron en las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas. El número de bajas en los combates que siguieron, a través de los setos de Normandía, a través de las ciudades devastadas de Caen, a través de la brutal campaña de avance hacia el interior, fue asombroso. Los aliados sufrieron más de 200.000 bajas solo en la campaña de Normandía. Cada día era una lucha entre la supervivencia y la misión. Cada avance tenía un precio que se reflejaba en las cartas que las familias recibían semanas después. Leo Major sobrevivió al desembarco en las playas.
Pero la guerra dejó su huella en él casi de inmediato. Fue durante la campaña de Normandía, en los brutales combates que siguieron al desembarco inicial, cuando una granada alemana de fósforo blanco explotó cerca del mayor. La explosión le destrozó el ojo izquierdo por completo. Su rostro quedó quemado. Perdió la visión del otro ojo. Sufría un dolor insoportable. Lo obvio, razonable y lógico era aceptar la evacuación, recibir tratamiento, recuperarse. Quizás, dadas sus heridas, lo enviarían a casa, le concederían una pensión y le dirían que había cumplido con su deber. El mayor se negó. Les dijo a los médicos, con una franqueza que se volvería legendaria en su unidad, que solo necesitaba un ojo para apuntar con un rifle, que no se iría a ninguna parte, que si lo enviaban a casa, estarían desperdiciando a un soldado perfectamente funcional por culpa de un ojo que él no consideraba especialmente esencial. Este no es el comportamiento de un hombre que cumple con su deber. El deber le habría permitido volver a casa. Este es el comportamiento de un hombre movido por algo personal, algo en su interior que la guerra había encendido y que ningún hospital ni argumento razonable podría extinguir. Los médicos, aparentemente incapaces de refutar su lógica, o simplemente reacios a discutir con alguien que acababa de sobrevivir a una explosión de fósforo blanco y seguía discutiendo, le permitieron quedarse. Regresó al frente, con un solo ojo, con cicatrices de quemaduras en la cara, con un parche, un rifle, lo que fuera que albergaba en su interior. Y entonces, en 1944, meses antes de Zwolle, Leo Major hizo algo que debería haber puesto fin a su carrera militar de una manera muy diferente a una baja por discapacidad. Durante las operaciones en Bélgica y los Países Bajos, Major se topó con una patrulla alemana. Los detalles varían ligeramente entre los relatos, pero lo esencial de lo sucedido es consistente y verificado. Major, solo o casi solo, logró capturar a la asombrosa cifra de 93 prisioneros alemanes. Se movió entre las posiciones alemanas con una confianza temeraria, ruidosa y aterradora. Lanzó granadas. Disparó su arma. Gritó. Se hizo pasar por la punta de lanza de una fuerza mucho mayor. Y los alemanes, sin saber a qué se enfrentaban, se rindieron. 93 de ellos. Ante un solo hombre tuerto. Por ello, se le ofreció la medalla al servicio distinguido, uno de los más altos honores que las Fuerzas Armadas canadienses pueden otorgar a un suboficial. Él lo rechazó. La razón que dio fue extraordinaria. Dijo que la medalla la estaba entregando el general equivocado, un general al que no respetaba. Lo identificó. Devolvió la condecoración. Se marchó. O lo entiendes de inmediato, o no. Existe un tipo de hombre, raro, a menudo incómodo de tratar, que ha interiorizado tan profundamente su propio código de honor que ninguna condecoración externa significa nada si bien asociada a algo que lo viola. Major era ese hombre, y el ejército, para su eterno mérito, en general le permitió ser así, porque, al parecer, ese hombre podía enfrentarse solo a patrullas alemanas enteras. Pero había algo más que lo impulsaba cuando regresó al frente la primavera de 1945. Algo más específico, algo más agudo que la terquedad general. Su amigo iba con él. Willy Arsenault era el compañero de mayor, su colega explorador, su camarada del regimiento. Su amistad era de esas que se forjan entre soldados en combate, una amistad que se forja bajo presión, puesta a prueba en el fuego, creada en la particular intimidad del peligro compartido. Arsenault no era solo un camarada. Era alguien en quien el mayor confiaba plenamente, y quien a su vez confiaba en él. Los dos hombres entraron juntos en Zwolle la noche del 13 de abril de 1945. Entraron en la ciudad en la oscuridad. El plan era encontrar a la resistencia holandesa, la red clandestina que había estado operando en Zwolle a pesar de años de ocupación, corriendo enormes riesgos personales, llevando registros, transmitiendo información, protegiendo a familias judías y comunicándose con los aliados. La resistencia tenía gente dentro que podía decirles a los canadienses a qué se enfrentaban. ¿Cuántos alemanes había? ¿Dónde estaban y si existía alguna posibilidad de liberación sin bombardeos? Los dos hombres salieron a la calle. Y entonces, casi de inmediato, la catástrofe. Una patrulla alemana, The Sparrows. Willy Arsenault fue alcanzado. Cayó. Murió. Así, sin más. En un instante. Su amigo había desaparecido. Lo que Leo Major sintió en ese momento no consta en ningún documento militar. El dolor no se archiva en los informes operativos, pero lo que hizo a continuación lo dice todo. No retrocedió.
No regresó a las líneas aliadas para informar que la misión había fracasado, que su compañero había muerto, que debían replantearse la estrategia. Se giró hacia la ciudad. Solo iba a entrar, no para reconocer el terreno, no para observer. Iba a hacer algo que ninguna doctrina militar, ningún manual de entrenamiento, ningún oficial de Estado Mayor habría autorizado, previsto siquiera imaginado que fuera posible. Iba a liberar la ciudad. Él solo, esta noche. Lo que sucedió en las horas siguientes constituye una de las acciones militares individuales más extraordinarias jamás documentadas en la historia militar occidental, y debe entenderse no como una fantasía cinematográfica, sino como una serie de acontecimientos reales y verificados, corroborados por supervivientes holandeses, prisioneros alemanes, comandantes aliados y la evidencia física de una ciudad que despertó libre. En abril de 1945, Zwolle era una ciudad de aproximadamente 50.000 civiles, guarnecida por las SS alemanas, que habían recibido órdenes explícitas de mantenerla. Las SS no se rindieron tan fácilmente como las tropas regulares de la Wehrmacht. Estaban ideológicamente comprometidas. Eran profesionales violentas y profundamente conscientes de que un mal final de la guerra para Alemania podría significar un final muy malo para ellas personalmente. Tenían motivos de sobra para luchar. El mayor contaba con una ametralladora ligera Bren, un subfusil, algunas granadas y el equipo personal que llevaba como explorador. No tenía refuerzos, ni apoyo de artillería, ni contacto por radio con ninguna fuerza que pudiera acudir en su rescate. Solo le quedaba la oscuridad y lo que llevaba dentro. Comenzó haciendo ruido. No era un ruido cauteloso, sigiloso ni cuidadoso. Era un ruido fuerte, un ruido deliberado, agresivo y abrumador. Se movía por las calles de Zwolle disparando sus armas, lanzando granadas, gritando, creando la abrumadora impresión sensorial, de que la ciudad estaba siendo atacada por una fuerza considerable. Impactó un vehículo de las SS. Se enfrentó a soldados alemanes. Mató a soldados alemanes. Siguió avanzando. Aquí entra en juego un principio psicológico clave que Major comprendió instintivamente, quizás sin haberle expresado explícitamente. Las unidades militares no solo son derrotadas por una potencia de fuego superior. A menudo, son derrotadas por la incertidumbre, por la incapacidad de evaluar a qué se enfrentan, de formarse una idea coherente de la amenaza, de tomar decisiones racionales en medio del caos. Major estaba generando un caos a una escala que, desde dentro de la ciudad, parecía completamente incompatible con la idea de que se tratara de un solo hombre. Un solo hombre no hace tanto ruido. Un solo hombre no ataca múltiples posiciones simultáneamente, o al menos no lo parece. Un solo hombre no hace estallar a toda la ciudad. Así que no podía ser un solo hombre. Y si no se trataba de un solo hombre, si esto era la vanguardia de un importante ataque canadiense, entonces la guarnición de las SS estaba en serios problemas. Pero Major no se limitó a hacer ruido. Localizó a un oficial alemán. Existen diferentes versiones sobre cómo se desarrolló exactamente este encuentro, pero la esencia está clara. Major se enfrentó a un oficial alemán y, en lugar de simplemente atacarlo violentamente, le transmitió un mensaje, una advertencia. Le dijo al oficial, con gran énfasis, que las fuerzas canadienses se acercaban en número abrumador, que la ciudad iba a ser tomada, que la única incógnita era si sería tomada con Zwolle aún en pie. La implicación era inequívoca. Ron Dersoarder, mientras tanto, también había contactado con la resistencia holandesa. Los combatientes clandestinos de Zwolle llevaban años esperando precisamente esta noche. Conocían su ciudad. Sabían dónde estaban los alemanes, cuántos eran, cuál era su moral y cuáles eran sus órdenes. Se convirtieron en los ojos de Mayor en las zonas de la ciudad que él no podía cubrir. Le transmitían información. Ayudaban a dar la impresión de que se trataba de una operación de mayor envergadura. Estaban preparados. El mayor prendió fuego al cuartel general de las SS. Piensen en lo que eso significa en términos operativos. El cuartel general era el centro neurálgico de la defensa alemana. Allí se emitían las órdenes, se comunicaban y residía la estructura de mando. Cuando se incendia, no solo destruye un edificio, destruye la capacidad de coordinación de la guarnición. Destruye su capacidad para obtener información clara sobre lo que está sucediendo, para comunicarse con sus superiores, para recibir instrucciones, para funcionar como una unidad militar cohesionada. Genera pánico de una forma que las balas por sí solas no pueden, porque el fuego es permanente y visible, y llena el cielo de humo y color naranja que todos pueden ver desde cualquier lugar a la vez.
Las SS podían ver su cuartel general en llamas. Podían oír la lucha desde varias direcciones. No pudieron hacerse una idea coherente de lo que estaba sucediendo. Y entonces el mensaje del oficial alemán se extendió por toda la guarnición. Los canadienses venían, en masa. La ciudad estaba rodeada, o lo estaría pronto. No era cierto. Había un canadiense, pero ellos no lo sabían. Las SS hicieron un cálculo, no uno cobarde, sino uno práctico. Defender una ciudad atacada por una fuerza abrumadora, con el cuartel general en llamas, las comunicaciones interrumpidas y la estructura de mando fragmentada, no es heroísmo, es un suicidio. Y, lo que es más importante, era estratégicamente inútil. La guerra estaba prácticamente terminada. Alemania estaba perdiendo. Morir en Zwolle en abril de 1945 para proteger una ciudad que, de todos modos, pertenecería a los aliados en cuestión de días, no tenía ningún propósito que pudiera justificarse bajo ningún análisis militar racional. La guarnición de las SS comenzó a retirarse de Zwolle. Durante la noche, en medio del caos que Major había provocado, se marcharon. No todos a la vez, ni en orden, pero se marcharon. Al amanecer, cuando las fuerzas canadienses se acercaron a Zwolle, la ciudad estaba desprotegida. Zwolle era libre. No fue liberada por la artillería. No fue liberada por divisiones blindadas e infantería que avanzaban por calles destrozadas. Fue liberada por un hombre tuerto, impulsado por el dolor y la furia, y por una absoluta negativa a aceptar que fuera imposible. Cuando las fuerzas canadienses entraron en Zwolle la mañana del 14 de abril, encontraron una ciudad que había sobrevivido. Los edificios seguían en pie. Los civiles estaban vivos. La arquitectura centenaria de una de las ciudades más históricas de los Países Bajos permanecía intacta. La gente que había soportado 5 años de brutal ocupación salió a las calles y encontró la liberación sin destrucción. Leo Major los estaba esperando. Había estado en ello toda la noche. Estaba solo. Estaba vivo. Las consecuencias de lo ocurrido en Zwolle fueron inmediatas y duraderas, y se extendieron mucho más allá de la liberación de una sola ciudad holandesa. Para los civiles de Zwolle, la importancia no era abstracta. Sabían cómo era un bombardeo de artillería. Lo habían visto ocurrir en otras ciudades holandesas, Arnhem, Rotterdam, innumerables pueblos pequeños, y sabían lo que quedaba cuando cesaban los proyectiles. Zwolle se libró de eso. Cada edificio que seguía en pie en abril de 1945 es, en cierta medida, un monumento a lo que Leo Major hizo aquella noche. Las familias que no murieron en sus sótanos, los niños que crecieron en las casas donde vivieron sus padres, le deben algo a un soldado franco-canadiense tuerto que, en su dolor, decidió luchar por ellos. La ciudad holandesa de Zwolle no lo olvidó. En 2005, 60 años después de la liberación, la ciudad celebró una ceremonia en honor a Leo Major. Fue invitado a regresar. Fue homenajeado. Los habitantes de Zwolle, muchos de los cuales habían sido niños durante la ocupación, acudieron a estrecharle la mano y a expresarle lo que había significado para ellos aquella noche de acción imposible. Para entonces, ya tenía 80 años. El hombre que había rechazado la medalla al mérito porque no le gustaba el general que se la entregaba, ese mismo hombre lloró. Aceptó el agradecimiento de la ciudad de Zwolle. Se le otorgó la ciudadanía honoraria. Y la medalla al mérito la recibió 2 veces durante la guerra, la segunda, en circunstancias que, al parecer, consideró más aceptables. Esta segunda medalla al mérito se le concedió por una acción diferente, pues el extraordinario comportamiento de Leo Major en Zwolle no fue ni siquiera la única vez que hizo algo que, según los estándares militares convencionales, se habría considerado imposible. Simplemente operaba dentro de un registro para el que la evaluación militar habitual no tenía categorías adecuadas. Su historia en Corea lo confirma. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, Major, a pesar de ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial con importantes heridas de combate, regresó al frente. En la batalla de Gapyeong, en abril de 1951, uno de los enfrentamientos canadienses más importantes de la Guerra de Corea, y en operaciones posteriores, Major demostró la misma ferocidad y competencia. En la colina 355, en octubre de 1951, al mando de una patrulla, dirigió una operación que permitió recuperar una posición estratégica en la cima de una colina que el enemigo había arrebatado a los estadounidenses. Contra posiciones fortificadas, contra un número considerable de enemigos, contra probabilidades que los militares a veces documentan con silenciosa perplejidad. Regresó a casa.
Murió en 2008, a los 87 años, en Montreal, la ciudad donde nació, la ciudad que dejó de joven para ir a luchar en una guerra que no era suya hasta que decidió que sí lo era. Allí está enterrado. Un hombre que pasó su vida escuchando las circunstancias que le decían lo imposible, y que pasó esa misma vida ignorando esos consejos. El legado de lo que hizo Leo Major trasciende la historia en sí, y es aquí donde importa reflexionar detenidamente sobre su significado. La doctrina militar moderna, en particular en operaciones especiales, guerra no convencional y operaciones que no se discuten en informes públicos, se basa en principios que Leo Major encarnó antes de que tuvieran nombre. La idea de que el impacto psicológico puede ser desproporcionado a la fuerza física. La idea de que la incertidumbre, el caos y la interrupción del aparato de toma de decisiones del enemigo pueden ser más valiosos que la potencia de fuego directa. La idea de que un pequeño grupo de individuos altamente motivados y capaces, que operan con rapidez e imprevisibilidad, pueden lograr objetivos que fuerzas más grandes, limitadas por la doctrina y los requisitos de coordinación, no pueden. Cada unidad de operaciones especiales del mundo militar occidental, el SAS británico, la Delta Force y los Navy estadounidenses, la Fuerza de Tarea Conjunta 2 canadiense, opera bajo una filosofía que lleva la impronta de Leo Major, aunque su nombre no se enseñe en sus aulas. El principio de que una persona, en el lugar adecuado, con la voluntad inquebrantable necesaria, puede cambiar una situación entera. Esto no es una fantasía cinematográfica. Svoye ocurrió. Este documento es real. También hay algo importante que decir sobre la dimensión moral de lo que hizo Major. No se limitó a ganar una batalla táctica. La ganó preservando aquello que se suponía que debía proteger: la gente, la ciudad, la vida que la ocupación había intentado aniquilar. Muchas victorias militares en la historia son pírricas en el sentido más estricto. El objetivo se consigue a costa de aquello que se pretendía proteger. Svoye no fue así. Svoye fue una ciudad liberada en su totalidad. Esto es más difícil de lo que parece. Es más fácil pedir ayuda militar. Es más fácil dejar que el bombardeo ocurra y considerar los escombros como el precio de la libertad. Es muchísimo más difícil encontrar otra alternativa. Arriesgarse por algo que no tiene garantías, que depende de la voluntad de un solo hombre de adentrarse en una ciudad ocupada en la oscuridad, de alguna manera, mediante la fuerza de carácter, la fuerza de voluntad y la fuerza de una creatividad agresiva y desmedida, lograr lo imposible. Leo Major no era un superhéroe. No estaba exento de miedo. Era un hombre que había perdido un ojo por una granada y, aún así, se había quedado, que había llevado la muerte de su amigo a las oscuras calles de una ciudad holandesa y la había convertido en combustible, a quien todo análisis racional de la situación le había dicho, explícita e implícitamente, que lo que intentaba era una locura, y que había decidido que la alternativa a la locura, en ese preciso momento, era lo verdaderamente inaceptable. La alternativa era una ciudad en ruinas. La alternativa era la muerte de civiles. La alternativa era que las armas hicieran lo que hacen las armas cuando apuntan a lugares donde vive gente. Él eligió de otra manera. Y 50,000 personas despertaron la mañana del 14 de abril de 1945 en una ciudad que todavía les pertenecía. Existe una forma de valentía fácil de describir, la de los hombres que, formados en filas, avanzan bajo fuego enemigo, cumpliendo órdenes porque han recibido la instrucción, han recibido el entrenamiento necesario y la estructura del ejército los mantiene en su lugar. Esa valentía es real y merece todos los honores que ha recibido. Los hombres que murieron en las playas de Normandía, los que cayeron en Monte Cassino, los que perecieron congelados en la batalla de las Ardenas, poseían esa valentía en una medida que sobrecoge la imaginación. Pero existe otro tipo de valentía, más rara, más extraña, más difícil de entrenar, más difícil de predecir, casi imposible de institucionalizar. Es el coraje de un hombre que decide, en medio de la noche, con su amigo recién muerto a su lado, sin órdenes que justifiquen lo que está a punto de hacer, sin apoyo, sin garantías y sin ninguna expectativa racional de éxito, que decide que la misión no ha terminado, que no va a regresar, que si esto se va a hacer, es él quien lo va a hacer, y lo va a hacer ahora, y los alemanes van a descubrir esta noche lo que un soldado franco-canadiense tuerto considera posible cuando alguien a quien ama ha muerto y hay una ciudad de gente inocente al otro lado de la oscuridad. Ese coraje no proviene exactamente del entrenamiento. Proviene de algo más antiguo y profundo. Proviene de quién eres. Leo Major era quien era. Y por eso, Svoye sigue siendo Svoye. Si esta historia te impacta tanto como a mí cada vez que la releo,
Si hay algo en la imagen de un hombre entrando en una ciudad ocupada con nada más que dolor, una ametralladora y una feroz negativa a aceptar la situación, tómate un momento y dale a me gusta. Parece un gesto insignificante, pero ayuda mucho a que este canal llegue a más gente, y las historias como esta merecen ser escuchadas por la mayor cantidad de personas posible. Suscríbete a Historia Verificada si aún no lo has hecho. Cada semana buscamos las historias que los libros de historia pasan por alto, las de hombres y mujeres que hicieron algo extraordinario en circunstancias imposibles y cambiaron el mundo sin que nadie les pusiera una cámara para filmarlo. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que más te conmueve de la historia de Leo Major? ¿Es su negativa a abandonar el campo de batalla tras la lesión? ¿El momento en que se volvió hacia la ciudad en lugar de regresar al frente? ¿El hecho de que llorara 60 años después cuando la gente de Svoye le dio las gracias? Hay algo en esta historia que resuena de manera diferente en cada persona, y de verdad quiero saber qué parte te impacta más. La semana que viene, vamos a contar la historia de una batalla que los historiadores militares han calificado como uno de los enfrentamientos más desiguales de toda la Segunda Guerra Mundial, donde una pequeña fuerza, superada en número por proporciones que deberían haber convertido el resultado en una mera formalidad, hizo algo que todavía se enseña en las academias militares como ejemplo de lo que realmente puede significar el elemento humano en la guerra. No te lo querrás perder. Gracias por vernos. Gracias por formar parte de esta comunidad. El hecho de que estén aquí, que les importen estas historias, que sigan presentes para recordar a las personas que el tiempo suele olvidar, significa muchísimo para mí. Hasta la próxima.